Bueno, básicamente igual vamos a ver solo dos conceptos que están en la ética, que no están ni en el Tratado Teológico Político ni en el político. Arranqué como muy duro, ¿no? Perdón. No, está bien. Como medio denso. El primero es Deus Sive Natura, que es como esta... A ver, la ética es el libro de Spinoza que va a tener como condensado su sistema. La ética, una ética es un modo de vida, ¿no? O sea, una ética es como un pensamiento que a muy grandes rasgos nos indica cómo podríamos vivir para ser felices, más o menos, ¿no? Y la ética de Spinoza empieza por Dios. El concepto de Dios, la problemática de Dios, es una problemática mucho más de la metafísica que de la ética. La metafísica sería parte de la filosofía teórica y la ética es filosofía práctica. La ética implica como inmediatamente las acciones humanas. ¿Por qué empieza por Dios? Porque básicamente él hace lo que quiere con Dios, que eso es lo divertido de Spinoza. Dios es el concepto como que funciona siempre como fundamento de la realidad. Puede ser Dios, puede ser el ser, puede ser la sustancia, ¿no? Como que tiene distintos nombres. Y él arranca con esto: Deus sive natura, es decir, que decir Dios y decir la naturaleza es lo mismo. Por lo tanto, no hay un Dios trascendente que haya creado el mundo, porque no hay nada por fuera de la naturaleza. Edad se empieza a ganar sus primeros enemigos que lo quieren prender fuego por decir que Dios es material. Porque Dios es la naturaleza misma. Dios no es un ser inmaterial que esté por fuera de este mundo, sino que no se diferencia de la naturaleza. Punto 2, por el que se gana un poco más de gente que lo va a prender fuego. Si no hay un Dios afuera, la naturaleza en sí misma ya es perfecta, porque la naturaleza es Dios. Si la naturaleza es lo mismo que Dios, tiene en sí misma la perfección. No tiene un fin que alcanzar, no tiende a ningún fin, porque ya ese fin estaría en sí misma. Punto número 3. Nadie nos puede decir qué hacer o qué no hacer desde afuera, porque ya todo está bien. Bien no en un sentido moral, sino en el sentido de que ya todo es perfecto, porque ya todo es Dios. Que no sería lo mismo que decir Dios está en todas las cosas, porque no es que había un Dios afuera y bajó como a llenar a la naturaleza de sí, sino que es lo mismo. Entonces, de empezar por Dios y de esta frasecita, de estas 3 palabras en latín, que es Deus sive natura, que es Dios, o sea, la naturaleza. O sea, es como que hay una equivalencia o como que es intercambiable. Dios y la naturaleza ya tiene una serie de consecuencias como bastante potentes. Y de ahí, por ejemplo, que después eso se expresa en la política, es un sistema antijerárquico. Porque el no haber un Dios por fuera, no hay nada hacia lo que tender, no hay una jerarquía. Todos los seres tienen la misma categoría, si se quiere, ¿no? O sea, estamos todos los seres al mismo nivel. Y todos los seres ya tienen su nivel de perfección. Bien. Entonces, ¿desde dónde sacamos una ética si ya sería todo como perfecto? El segundo concepto de Spinoza es el conatus. Él dice: cada ser persevera en el ser. ¿Esto qué significa? Para Spinoza lo que hay hay una sustancia única. Es como que toda la naturaleza es una misma sustancia. Esto es como medio abstracto, que tiene 2 atributos que son, los seres humanos solamente comprendemos 2 atributos de la naturaleza. Uno es la extensión, es decir, la materialidad, y el otro es el pensamiento. Y él es como re claro en decir, bueno, es nuestro modo humano de mirar.
Por un lado pensamos, por otro lado percibimos materialmente. ¿Podrían haber otros? Sí, para otros seres. Y que los seres humanos seamos racionales no implica que seamos superiores. ¿Se entiende esto? O sea, no hay jerarquía real entre todos los seres. Y está la sustancia, que es que todo es lo mismo, ¿no? Están estos dos atributos, como con los cuales los percibimos humanamente, y los modos, que son como da cada cosa singular. Los modos. Que las cosas singulares son estas modificaciones de las sustancias, como si hay una misma, no sé, como masa madre, y le vamos como dando distintas formitas, distintas existencias. Y eso desde la perspectiva de la extensión, y desde la perspectiva del pensamiento es como que hay una sola sustancia de pensamiento y se va como expresando singularmente de distintas maneras. Para Spinoza, tanto la extensión, y en nuestro caso el cuerpo, como el pensamiento, y en nuestro caso la psiquis, son lo mismo. No es que, o sea, es lo mismo mirado desde una perspectiva o de la otra. Pero no hay una distinción entre lo que se piensa, o entre comillas, lo que podríamos pensar como abstracto, y lo que podríamos pensar como más material o concreto. Sino que es lo mismo visto desde distintas perspectivas. Eso tiene una consecuencia antropológica, que es que no es que por un lado somos mente y por otro lado somos cuerpo. Entonces, cada uno de esos modos, que son los entes singulares, cada cual persevera en su ser. Es decir, cada cual como persevera en su existencia, que no es el sostener la vida biológica, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en las personas, no es solamente sostener la vida biológica, porque eso sería mirar a lo humano solo desde la perspectiva de la extensión, solo desde la perspectiva de la materia, sino que cada ente singular tiene como, si lo miramos humanamente, todos atributos de extensión y pensamiento, ¿sí? Entonces, esto de que cada cosa, cada ser se ocupa de perseverar en su ser, va a implicar siempre el aumento de sus potencias. Para que cada cosa persevere en su ser, aumenta lo que esa cosa misma puede. Eso es a lo que tiende cada cosa, a aumentar sus potencias, a aumentar sus posibilidades. ¿Se entiende hasta acá? Y da, en el plano de lo humano, para Spinoza articula tres como conceptos fuertes, que son las pasiones alegres, las pasiones tristes y el deseo. El deseo de alguna manera es lo que nos guía. Y él dice que el deseo es simplemente el apetito con conciencia de él. Es básicamente lo que quiero, ¿sí? Lo que él dice es que cada una de las cosas que existen tiene el poder de afectar y de ser afectada. Como que todo el tiempo las cosas, y si pensamos las personas, estamos afectando a otras personas y estamos siendo afectadas por otras personas y cosas. Entonces, en cada una de esas afectaciones, en cada uno de esos movimientos, que no son ni jerárquicos ni teleológicos, o sea, no es que todos los movimientos van hacia un fin, no sé, el de la evolución o lo que sea, o el progreso, sino que como que en todos estos movimientos podemos como tal y recibir pasiones alegres y pasiones tristes. Hace una distinción entre si más o menos soy causa de lo que pasa o de lo que me pasa, o si no, qué sé yo, pero las pasiones alegres son las que aumentan mi potencia y las pasiones tristes son las que disminuyen mi potencia. Esas son como las dos como fuerzas motrices que nos van moviendo. Por eso un poco la vez pasada hablábamos de qué pasa si el deseo de alguien es matar a otra persona. Bueno, ese deseo está inscripto sobre pasiones tristes, que ahora vamos a ver un poco cómo juega como más en la comunidad. Entonces, más o menos con este esquemita, así como medio rapidito, pero él lo que hace es pensar lo político. ¿Cómo piensa lo político? Diciendo, no vamos a pensar lo político desde una utopía, desde cómo deberían ser las cosas, sino que vamos a pensar lo político desde cómo son efectivamente las cosas. Maquiavelo diría la real política. Eso ya veo una analogía con lo que venía pensando en la ética,
Porque si en la ética dice, es una pregunta, que Dios, o sea, la naturaleza y que las cosas como son de ese modo y no tienen que aspirar a un ideal, acá está, me parece, como haciendo el mismo planteo, un paralelismo en el plano político, como no aspirar a eso porque hay que empezar por lo dado, digamos, Claro. Sí, porque, que es Dios. Claro, no sé, como hay autores, como hay espinosistas que sostienen que la ética realmente puede haber sido escrita sin usar la palabra Dios. O sea que no hay ningún concepto que sea tan amplio, claro, que permita como pensar tanto, ¿no? Como, no sé, por ahí el de ser. Pero sí, o sea, Spinoza... Es como una analogía esa, digamos. Hay como una analogía y también hay como un clima de época, ¿no? Como que los filósofos antiguos y medievales habían pensado lo político en función de un ideal. Claro. La República de Platón, digamos, ¿dónde la viste? O sea, digo, ¿no? Como que es re linda, pero gobierno de filósofos y como todo dividido en castas y la gente se reproduce según su... O sea, no existe, ¿no? Y realmente no es posible y realmente no tiene que ver con lo que pasa. Por eso él dice, no quiero pensar una utopía, porque es irrealizable, porque es seguir dejando a la filosofía práctica en el plano teórico. Él lo que quiere hacer es filosofía práctica, digo, por más que parezca como medio obvio, es realmente poder pensar una filosofía política que se pueda aplicar en política. Claro. Que se pueda aplicar en el modo de vida de la comunidad. Y no que haya que inventarse esta fantasmeada que armó Platón, ¿no? Platón como uno de los modelos, o sea, la República de Platón es como uno de los modelos para pensar la política. Después el cristianismo pensó la política en clave teológico-política, ¿no? O sea, con sus jerarquías y demás. Por eso, si quieren vamos al texto, solo un poquito. Pero en la página 6, él dice: el derecho natural de cada persona no se determina por la sana razón, bardeando a los ilustrados antes de que existan, sino por el grado de su poder o de su potencia y de sus deseos. Si esto lo leemos por ahí fuera de contexto, como el derecho natural se va a determinar solamente por la potencia y el deseo, ¿no? Es como que también nuestro pensamiento contemporáneo se queda como, bueno, ¿y los derechos humanos? ¿Qué pasa, no? Retomo un poquitito lo que vimos la otra vez, que fueron las dos introducciones del tratado político y del tratado teológico político, que son como la previa, ¿no? Como el marco metodológico desde el cual él está pensando. En el tratado político él dice, bueno, voy a considerar lo político partiendo de los afectos de los seres humanos, partiendo de las pasiones y no de que los seres humanos somos racionales y por eso podemos ordenarnos de una manera ideal, sino desde lo que efectivamente somos. Y dice, sin reírse, sin burlarse y sin detestar las acciones humanas, sino entenderlas. Al menos en primera instancia, como para poder pensarlas. Él dice algo re interesante con las pasiones, que es que los pensamientos no pueden modificar las pasiones, porque los pensamientos son de la mente y las pasiones son del cuerpo. Pero sí se puede como hacer una operación reflexiva, se las puede entender. El pensamiento no puede reprimir, y esto me parece como clave para después como pensar en psicoanálisis. Lo que pensamos no nos permite reprimir lo que sentimos, pero sí nos permite hacer un ejercicio reflexivo y canalizarlo. O ver qué hacemos, pero lo que sentimos no se anula por lo que pensamos. Esto como para revisarlo en nuestras terapias. Y después en el tratado teológico político, que ahí sí va como patada de canguro contra todo, lo que él dice es que nuestra vida es tan miserable que por eso los seres humanos todo el tiempo caemos en la superstición. No solamente la vida humana es caótica, es azarosa, sino que además es una condición miserable. Desde
el hecho de que en algún momento nos vamos a morir, entonces eso nos genera incertidumbre porque no sabemos cuándo, hasta el hecho de que como que no podemos predecir las conductas de los demás. Como que las relaciones con las personas siempre nos generan incertidumbre porque nada, el otro siempre es un abismo. Entonces dice que por eso caemos en la superstición y que si a alguien le va bien, no acepta ningún consejo, no es ningún supersticioso, y si a alguien le va mal, tiende como a creer en otras cosas. Entonces lo que él dice, él va a analizar como esta unión entre lo teológico y lo político. Muchas veces lo teológico se agarra de esto para, por ejemplo, conformar y sostener un reino. Entonces los reinos, los reyes, sostienen a sus súbditos en función de la superstición y en función del miedo. Y ahí se plantea esta pregunta que es: ¿por qué los seres humanos creemos combatir por nuestra salvación cuando combatimos por nuestra servidumbre? ¿Por qué creemos que nos estamos salvando cuando lo que estamos haciendo es ser cada vez más siervos? Él pone un ejemplo claro: el que va a morir por su rey, ¿no? Y morir por la patria. Y morir por la patria. Y morir por el ideal de éxito, ¿no? Y morir por tener el mejor trabajo, el trabajo más piola, y morir por ser la más linda, y morir por, no sé, ¿no? El viaje a Miami, digo, como sin desmerecer ninguna cosa, pero es morir por un ideal. Como secreto. El derecho natural, ahí también está como dando vuelta, ¿no? Porque ahí se empieza a constituir el derecho natural y él dice: el derecho natural es la potencia de cada individuo. ¿Cómo hacer? Esto sí hay que aclararlo. Él no está... él no tiene una, entre comillas, antropología pesimista como la que tiene Hobbes. Él no entiende... O sea, Hobbes y Spinoza, los dos están partiendo de analizar los afectos humanos y de tratar de pensarlos sin como moralizar. No creo que... Hoy le vamos a dar así. Volviendo a la cuestión, Juli, que decís del derecho natural, también está bueno contextualizar que esta época histórica, el siglo XVII, es como el momento en el que se problematiza, surge la noción de individuo, que no es una cosa menor porque es lo que ahora somos, individuos. Como antes, no sé si eran individuos las personas. Como individuo, como un sujeto de derecho, como la concepción como esferita que tenemos de nosotros mismos, y es el, como también está en ese pasaje de la Edad Media a la modernidad, este siglo, esa transición, es el pasaje de la legislación o del modo de concebir la vida religioso a esto del derecho natural, que lo que dice Heller en un texto que se llama Individuo, justamente, individuo, no sé qué, de la modernidad, continuación de la modernidad, algo así. Keller dice, es un filósofo argentino, que lo que ocurre es un pasaje o sea, que la modernidad no transformó, no cambió radicalmente los valores del medioevo, sino que los tomó y los resignificó, los transformó. Es como lo que hace todo lo que quiere perpetuarse. El cristianismo va a un lugar, acá celebran la fiesta del sol, bueno, listo, Jesús nació este día. Como para quedarse con los conceptos que ya había y no tener que transformar todo radicalmente. Asimilaciones. Asimilan y resignifican. Esta idea de qué derechos y por qué, bueno, lo toman del derecho natural. ¿Y de dónde viene el derecho natural? De que somos iguales frente a Dios. O sea, tiene la igualdad y la libertad natural, tiene origen religioso también. Y estos pensadores, me parece, Hobbes, los contractualistas en general, están tratando de hacer ese pasaje con esas nociones que vienen de la tradición judeo-cristiana, pero resignificarlas, resemantizarlas o hacerlas seculares. Me parece que también tiene que ver con eso el planteo de la época. Sí, ubicarlo históricamente. Sí, tal cual. Es como, bueno, volver a
como construir un fundamento para una nueva forma de gobierno, que ya no es la monarquía, el Estado-Nación, pero sí, que no es una, como que hoy lo podemos leer como una ruptura radical, pero que en algunas cuestiones tuvo como sus continuidades. Porque además nada se crea de la nada, ¿no? O sea, como que de donde tenían para indagar era de ahí. De todas maneras, él como que va un poco más allá, en el sentido de que, bueno, en el tratado político él analiza, o quiere analizar, 3 formas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia. Escribe solo un capítulo de la democracia y se muere. Lo que dice la democracia es terrible, que es como por qué las mujeres no tenemos que participar de la democracia. Así que menos mal que no lo escribió. Me dio mucha pena igual que eso sea lo último escrito de él. Pero bueno, sí, él, de todas maneras, él... ¿Y por qué las mujeres no tienen que participar de la democracia? Una pelotudera, porque somos inferiores, una pelotudez posta, o sea, no vale la pena ni reproducirla. Pero sí, él con el tratado teológico político, él está haciendo una intervención justamente política en su tiempo, como insistiendo sobre la secularización. O sea que si bien está tomando algunos conceptos de como el derecho canónico o el derecho divino, sí a la vez está como marcando fuertemente esta necesidad de separar filosofía de teología. Todo esto como acompañando al que era como el presidente de Holanda, que en ese momento se llamaba pensionario, que es Jan de Witt, o Witt, no sé cómo se pronuncia, que él tenía como más ideas de tolerancia religiosa y como no solo de eso, sino de secularización. 2 años después de que Spinoza escribe el Tratado Teológico Político, una turba enardecida mata a ese gran pensionario y a su hermano. Porque eran demasiado liberales. E incluso Holanda, que era un país como que es el primero que tiene ciertas libertades civiles, no era tan peor. Pero bueno, Spinoza escribe ese texto para como intervenir políticamente, le hacen un falso pie, o sea, como que todo el mundo sabía que era él, pero él hace todo para que no se note que es él, porque él todo el tiempo está a un paso de la hoguera. Y bueno, esto y el tratado teológico político, él lo que hace es separar lo teológico de lo político, lo teológico de lo filosófico, y hace como una reinterpretación de la Sagrada Escritura como fuerte. Esto como de... En realidad lo que hace, sosteniendo esta hipótesis, Dios o la naturaleza, es que los milagros en realidad no son nada extranatural, sino que tienen que ver con la naturaleza, que los profetas no son nada extranatural, sino que está en su naturaleza misma. Entonces muestra cómo cada profecía tenía que ver con la naturaleza de cada profeta. Entonces si era un tipo más bien triste, tenía profecías tristes; si era más bien alegre, tenía profecías alegres. Si, no sé, se había criado en el campo, las profecías se le revelaban como con un paisaje agrario, si no sé, ¿no? Como que como un buen merecedor de la hoguera, como imagino, porque además él estaba interviniendo concretamente. Ya judíos, comulgados, o sea, como paria absoluto. También es como, él está tan afuera que le puede tirar piedras al que quiera, digamos, ¿no? O sea, como ese nivel de marginalidad permite como ejercer el pensamiento crítico para donde quiera. Él no tiene ningún tipo de compromiso con nadie, ¿no? O sea, ni siquiera con su amigo, que era este que lo matan, que era como el presidente. Él igual no se casa con nadie. Entonces, de ese lugar, habla. ¿Quieren que leamos? ¿Les puedo hablar? ¿Qué cosa? En la página 6. Yo quiero ver. Bueno. Lee la página 6. La anterior a esa. Y esa. No, así. En la página 6, arriba dice definición de deseo apetito, abajo que sería Tratado Teológico Político, capítulo 16. Definición de deseo. Definición de deseo. El así pues. Así pues,
El derecho natural de cada persona no se determina por la sana razón, sino por el grado de su poder, potencia y de sus deseos. No todas, en efecto, están naturalmente determinadas a obrar según las reglas y las leyes de la razón, sino que, por el contrario, todos nacen ignorantes de todas las cosas. Y antes de que puedan conocer la verdadera norma de vida y adquirir el hábito de la virtud, transcurre gran parte de su vida, aún en el caso de que reciban una buena... No entiendo un carajo. Ahí falta una parte que dice transcurre gran parte de su vida, aún en el caso de que reciban una buena educación, en la ignorancia de estas cosas. Entre tanto, sin embargo, tienen que vivir y conservarse en cuanto puedan, es decir, según les impulse el apetito, ya que es lo único que les dio la naturaleza, que les negó el poder actual de vivir según la sana razón. No están, pues, más obligadas a vivir según las leyes de la mente sana, que lo están el gato a vivir las leyes de la naturaleza del león. Así, cualquiera que se considere bajo el imperio de la naturaleza tiene derecho para desear cuanto le parezca útil, sea por la sana razón, sea por el ímpetu de las pasiones, y le es permitido arrebatarlo de cualquier manera, sea con la fuerza, con engaños, con ruegos, o por todos los medios que juzgue fáciles, y por consiguiente tener como enemigo aquel que quiera impedir que satisfaga sus deseos. Sin embargo, nadie puede dudar cuán útil es a los seres humanos vivir según las leyes y los consejos de nuestra razón, que, como ya dijimos, solo atiende a la verdadera utilidad de los seres humanos. Además, no hay quien no desee vivir con seguridad y sin miedo mientras puede hacerlo, lo cual no puede suceder nunca en tanto que cada cual viva a su antojo sin conceder más imperio a la razón que al odio o a la ira. Ahí, para desentrañarlo un poquito, el primer párrafo dice: el derecho natural de cada persona solo se determina por sus deseos y por su potencia, no por la sana razón. ¿Por qué? Porque vivimos un montón de tiempo sin que nos dé el imperio de la razón, ¿no? Incluso en psicología del desarrollo, recién a los 15, 16 años podemos comprender un pensamiento abstracto, y recién a los 10, 11 años realmente podemos comprender el punto de vista de otra persona, o sea, otro punto de vista diferente al mío. ¿Qué dice Spinoza? En el medio vivimos. ¿Cuál es nuestro derecho natural? El del conatus, el de conservarnos. Y dice, cada persona que ha vivido como en ese imperio de la naturaleza y que no ha como podido desarrollar esta sana razón, tiene derecho a hacer lo que le dicten sus apetitos y sus deseos y a conseguirlo como pueda. Pero, porque ahí es como que se acerca un poquito a Hobbes, ¿no? Como... Ahí es la selva esta, ahí es el caos. Lo que él dice después es, pero la verdad es que a nadie le conviene. No es que está bien, está mal, que la razón... No. Y acá, como telefonito para Nietzsche, esto de la razón es un instinto más. Es como, humanamente, algo que nos sirve para ordenar las cosas humanas. No es que sea buena en sí o que sea superior. Pero la verdad es que justamente es como nuestra característica dentro del mundo. Entonces nos conviene usarla. O sea, si es lo propio que tenemos que usarla, ¿no? O sea, lo que él dice es, si no la usamos, viviríamos en un mundo caótico en el cual cada quien tendría miedo del resto. Tener miedo es una pasión triste que disminuye la potencia. Entonces, no es que no le hago daño a los demás porque está mal, sino básicamente porque no me conviene. ¿En qué sentido no me conviene? Disminuye mi potencia. Si yo ando bardeándola por todos lados y la gente no me va a querer tanto, entonces yo voy a tener miedo de que esa gente se enoje y me haga algo. No es que yo no voy a ocupar, no sé. Para Locke, el problema en el estado de naturaleza, entre otras cosas, estaba respecto de la propiedad privada, como re natural. No es que no tengo que hacerlo porque está mal, sino porque si voy e invado el lugar en el que está habitando otra persona, y se va a enojar conmigo y le voy a tener que tener miedo, y si le tengo miedo,
Si tengo miedo, mi potencia disminuye, porque es menos lo que puedo hacer cuando tengo miedo. Es como ese planteo es un poco aunar el egoísmo con lo comunitario, ¿no? Al fin y al cabo. Es como... Es poder pensar lo comunitario sin anular la singularidad, Claro. sin anular el deseo propio, ¿no? Hay que ver cómo se hace, pero para él la democracia tiene que ver con esta como explosión de singularidades y en ese sentido de diferencias. O sea, no es pensar... A ver, hay algo que es loco, porque es... El planteo de... Esto lo dice Tatiana. Los contractualistas más liberales prefieren pensar la sociedad, porque pensar en términos de sociedad, ¿qué implica? Que había individuos previamente, o sea, como que en el origen, entre comillas, hay individuos que establecen un contrato colectivamente, Que fundan la sociedad. que funda la sociedad. Perdón, contractualismo significa aquellos pensadores que van a analizar el contrato social. Eso es contractualismo. No viene de contracturas. No digo porque Sí, no hay sí, por qué sí. saberlo. Claro, son los pensadores que van a como a armar toda la teoría de lo que va a ser el Estado. El Estado se funda sobre un contrato, ese contrato generalmente es la Constitución. Entonces, bueno, tienen que fundamentar ese contrato al que todo el mundo adhiere, pero es mentira. Y son una cagada por lo general los contractualistas, porque es como que todos nos pusimos de acuerdo, entonces ahora vivimos con esta regla, pero bueno, yo no me acuerdo de haber firmado nada, la verdad. Y lo que va a decir Monique Wittig es que el contrato social es heterosexual, o sea, hay una fundación de... Me fui a la mierda con esto, pero justo la estaba releyendo hoy, y ella habla del contrato social, y dice... Lo que da visibilidad social es la heterosexualidad, entonces yo no firmé ningún contrato, quiero fugar de este contrato social, Sí. pero yo no lo firmé. Bueno, es que el contrato social justamente ordena a la sociedad. La heterosexualidad es una manera de ordenar la sociedad, como el adultocentrismo, como el racismo, como... Digo, ¿no? Porque la Constitución establece derechos para nativos y extranjeros. O sea, ¿no? Como que no es un contrato así tan demasiado amplio. Bueno, una cosa es hablar de sociedad y la otra cosa distinta es hablar de comunidad, en la que lo común preexiste. Ujú. Esto es lo que lo común preexiste. ¿Quién lo usó? Estos no amigos, los regímenes fascistas, porque anteponen la comunidad a lo que se va como construyendo después. Entonces hay como una defensa bastante acérrima de las tradiciones, por ejemplo, y todo aquel que no es parte de la comunidad es un enemigo. Entonces un poco lo que hace Spinoza es tratar de pensar una comunidad que no se funde sobre un contrato, pero en la que sí, de alguna manera, prevalezca lo común, que para él es la potencia de la multitud. Porque lo que va a decir Spinoza, que no contradice a esto que ha dicho anteriormente, es lo que hacemos cuando nos juntamos es aumentar las potencias. ¿Seguir leyendo? ¿O alguien más quiere seguir leyendo? ¿Qué parte? Lo que sigue. ¿Esto? No. No, siguen bajo. Bueno, no hay nadie. Acá. No hay nadie que no viva angustiado en medio de enemistades, odios, iras y engaños, y que no se esfuerce, cuanto esté en su mano, por evitarlos. Y, si consideramos fuerzas, quisieran pues que el derecho a todas las cosas que cada uno tenía por naturaleza, lo poseyeran todos colectivamente, y que en adelante ya no estuviera determinado según la fuerza y el apetito de cada individuo, sino según el poder y la voluntad de todos a la vez. En vano, sin embargo, lo hubieran intentado si insistieran en seguir únicamente los consejos del apetito, puesto que las leyes del apetito arrastran a cada cual por su lado. Por eso debieron establecer con la máxima firmeza y mediante un pacto, dirigirlo todo por el solo dictamen de la razón, al que nadie se atreve a oponerse abiertamente, 30 por no ser tenido por... Eso es por copiarlo.
Eso es una pie de página. Error de la edición. Y frenar el apetito en cuanto aconseje algo en prejuicio de otro. No hacer a nadie lo que no se quiere que le hagan a uno y defender finalmente el derecho ajeno como el suyo propio. Bien. Acá básicamente lo que está diciendo Spinoza es, por conveniencia, establecimos este pacto. Por nada más. No porque haya que fundar la sociedad, no porque... Y este pacto ha sido fundado en pos de la razón. Ahí sí me parece que es más racionalista. En el sentido en el que él está diciendo, sí, los apetitos están, pero si nos guiamos solamente por los apetitos, no llegamos a buen puerto. Pero sí está claro, esto no es que esté mal el deseo o el apetito, no es que esté mal que yo quiera hacer lo que quiera, sino que si lo hago No es todo el tiempo, inteligente. claro, no es inteligente, me complico. Pero esto no parece estar tan lejos de Hobbes. ¿Qué cosa? Y la parte que dice que hay que frenar el apetito. Por eso dice con la máxima firmeza y mediante un pacto dirigido por todo. Frenar el apetito en cuanto aconseje algo en perjuicio de otro. Claro, eso estaría escrito en el código, digamos. ¿Cómo? Claro, porque tenemos que establecer a partir de qué momento empiezas a perjudicarme. En el momento en el que hago algo que disminuye tu potencia. Pero eso se puede codificar. Claro, Spinoza no está haciendo un código civil. Sí, es verdad, pero digo, si se pudiera extender esto hacia eso. Sí, se puede pensar, digamos, como si se quiere de alguna manera, el límite del apetito es el perjuicio del otro. En pos de lo común, pero porque justamente sostener lo común es lo que nos conviene. La diferencia con Hobbes es que Hobbes dice los apetitos son irrefrenables y para eso es necesario el leviatán. Es una entrega máxima de poder. Lo digo ahora rápido porque no sé si alcancemos a verlo, pero en un momento cuando él habla del pacto, había un principio jurídico que se llama pacta servanda, que es que los pactos deben ser cumplidos. Lo que dice Spinoza es hasta que te convenga, mi amor. Si no te conviene, el pacto se rompe. Porque justamente yo establezco este pacto con esta comunidad en función de aumentar mi potencia. Si en algún momento este pacto deja de aumentar mi potencia, dejo de cumplirlo. Chile. El FMI. No, digo, como pensándolo más actualmente, nada, las mujeres, si hay algo que nos ha dinamitado y en las identidades feminizadas es justamente ese pacto. Hay que romperlo, hay que fugar de ese pacto, o no sé, o prenderlo fuego. Y Spinoza diría que está muy bien, porque no nos sirve, porque no aumenta nuestras potencias. Pero entonces en el caso del Leviatán, te forzaría a que cumpla ciertos roles. Claro. No podrías romper ese contrato. Claro, porque el Leviatán en Hobbes, igual no manejo tanto a Hobbes, No, sí. pero es como un poder externo. O sea, es el Leviatán el que viene y te obliga a vos a cumplir el pacto. Acá lo estás cumpliendo porque es la que va, digamos. Sí. En la medida en que... Favorece tu potencia. Exactamente. En Hobbes es como que sí hay como mucha más delegación de poder en el Leviatán. Y el soberano hace lo que quiere, o sea, puede hacer lo que quiere, digamos. Acá es esto, en la medida en que el pacto no nos está favoreciendo, lo podemos romper. Hobbes hace el Leviatán para que el pacto no se rompa. Lo que dice Spinoza es que cualquier pacto sostenido en el miedo o sobre la violencia dura poco. Por eso él habla de la democracia, porque serían todas las potencias singulares que están como de acuerdo en construir ese sistema político. Una pregunta más. Entonces, Spinoza no está haciendo una estatolatría. ¿Una qué? No, estatolatría, como una idolatración del Estado. Sí, 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 claro. No. De hecho esto, si deja de servir hay que romperlo. No, porque además, este concepto, Juli, que vimos la otra vez, Estado o cualquier otra forma de organización que nos convenga. ser causa, ¿cómo es el concepto ser causa? Adecuada, decir. Y el Estado, o el Leviatán, o todo esto, es dejar de ser causa de sí, para delegar todo eso en otro.
Claro, igual que te pensemos indica que qué hacer. ¿Cómo sería el ser causa adecuado así? uno de los ideales como fuertes de Spinoza tiene que ver con la autonomía. Él dice, creemos que hacemos lo que queremos porque sabemos qué es lo que queremos y cómo hacerlo, pero no sabemos por qué queremos lo que queremos o por qué deseamos lo que deseamos. Conocemos a nuestro deseo, pero no conocemos la causa de nuestro deseo. Entonces conocemos nuestro deseo, no sé, que lo hemos hablado como bastante, no sé, la vida heterosexual, la familia, el trabajo estable, no sé, los perritos, los gatos, qué sé yo, digo como... Y lo que Spinoza no lo está diciendo en esta clave, pero lo que podemos preguntar es, qué loco que todo el mundo desee lo mismo. O sea, qué loco que tanta gente tenga el mismo deseo que yo. ¿No será que hay un otro que está produciendo ese deseo? Spinoza un poco apunta a eso, si bien esto no hay una autonomía, o sea, no hay una como originalidad absoluta, porque la sustancia es la causa de todo, pero cada ser singular no es causa de sí mismo. Es decir, que no somos causa de nosotros mismos, sí podemos como apuntar a ser un poco más causa de nuestros deseos. Que eso implica como hacer este ejercicio reflexivo sobre los apetitos. En la medida en que reflexionamos podemos como ir, nunca es absoluto, porque sería hacer, diría Spinoza, un imperio dentro de otro imperio, con una autonomía absoluta, pero sí se pueden alcanzar niveles de autonomía. Tratado político 2. Si dos simultáneamente se reúnen y unen fuerzas, conjuntamente pueden más y consecuentemente tienen conjuntamente más derechos sobre la naturaleza, que uno que une y otro soles. Y cuanto más hayan unido sus vínculos de este modo, tanto más todos simultáneamente tendrán más derecho. Ahora bien, en el estado natural, cada individuo es autónomo mientras puede evitar ser oprimido por otro, y es inútil que uno solo pretenda evitarlos a todos. De donde se sigue que, en la medida en que el derecho humano natural de cada individuo se determina por su poder y es el de uno solo, no es derecho alguno. Consiste en una opinión más que en una realidad, puesto que su garantía de éxito es nula. Pues no cabe duda que uno tiene tanto menos poder y, por tanto, tanto menos derecho, cuanto más razón tiene de temer. Más razones tiene de temer. Añádase a ello que, sin la ayuda mutua, los hombres apenas si pueden sustentar su vida y cultivar su mente. Concluimos, pues, que el derecho natural, que es propio del género humano, apenas si puede ser concebido, sino allí donde los hombres poseen derechos comunes, de suerte que no solo pueden reclamar tierras que puedan habitar y cultivar, sino también fortificarse y repeler toda fuerza, de forma que puedan vivir según el común sentido de todos. Pues, cuantos más sean los que así se unen, más derecho tienen todos juntos. Y si justamente por esto, porque en el estado natural los hombres apenas pueden ser autónomos, los escolásticos quieren decir que el hombre es un animal social, no tengo nada que objetarles. Allí donde los hombres poseen derechos comunes y todos son guiados como por una sola mente, es cierto que cada uno de ellos posee tantos menos derechos cuanto los demás juntos son más poderosos que él. Es decir, que ese tal no posee realmente sobre la naturaleza ningún derecho, fuera del que le otorga el derecho común, y que, por otra parte, cuanto se le ordena por unánime acuerdo, tiene que cumplirlo o puede ser forzado a ello. Este derecho, que se define por el poder de la multitud, suele denominarse Estado. Posee este derecho, sin restricción alguna, quien, por unánime acuerdo, está encargado de los asuntos públicos, es decir, de establecer, interpretar y abolir los derechos, de fortificar las ciudades, de decidir sobre la guerra y la paz, etc. Y si esta función incumbe a un consejo que está formado por toda la multitud, entonces el Estado se llama democracia. Si solo está formado por algunos escogidos, aristocracia. Y si finalmente el cuidado de los asuntos políticos, públicos, y por tanto el Estado está a cargo de uno, se llama monarquía. Este es el segundo capítulo del Tratado Político, donde él como que va sentando las bases, y sobre estas bases él trata de pensar una monarquía y una aristocracia.
que es interesante porque ya no es la monarquía del derecho divino absolutamente de cada uno, sino que, no sé, como es una especie de organización familiar y tribal y como ahí sí es como más tipificado, establece la duración de los cargos, de las familias y qué sé yo, para que ese poder no tenga como ese exceso de concentración. Pero básicamente es esto, el poder o la potencia está en la multitud. Una persona sola frente a la multitud en realidad no tiene ningún tipo de poder. ¿Eso les pareció muy oscuro el texto o...? A mí Spinoza me cuesta... Yo tendría que leer varias veces para entender lo que digo. Sí. No, tengo la cabeza cagada por esto. Vos tenés el chip, claro. Las traducciones en latín. En el segundo... Bueno, esto, o sea, si dos personas... Hay como un kit de lenguaje inclusivo y decir hombre como genérico porque algunas veces lo transcribí y otras veces lo copié y lo pegué de internet. Son dos traducciones distintas. Pero esto, cuanto más personas se unen, más derecho tienen sobre la naturaleza porque más aumenta su potencia, ¿sí? Y si la multitud se une y ha establecido un pacto que funciona en lo común, uno solo que quiere ir contra todos ellos tiene la potencia completamente disminuida, sí, básicamente porque tiene que temer de todos. Esto, como podemos hacer varias interpretaciones, una es, sí, la dictadura de la mayoría, Claro. claramente, pero también sí me parece que es interesante pensar que, bueno, que una persona sola contra la mayoría no tiene ningún tipo de potencia, pero si empezamos a agenciarnos y a hacer comunidad de quienes estamos sin comunidad, y ahí ya es otro cantar, ¿no? De eso habla en Spinoza Disidente un poco, Tatiana. De que Spinoza siempre estuvo pensando cómo hacer comunidad de los que no tienen comunidad. Sí, los Justamente porque él era Porque era un excomulgado. un exiliado, ¿verdad? Porque como los profetas no piensan más allá de su propia realidad, él también. Claro. ¿Sí? Bueno, es que Spinoza, a ver, ser excomulgado de la comunidad judía era realmente quedarse sin comunidad, porque él no es que después se pasa a otra religión, o sea, él no pasa a formar parte de otra comunidad, y el tratado político, el tratado teológico político lo firma como ciudadano de Holanda y a los 2 años matan a su amigo, entonces ya no está un ciudadano de Holanda, digo, ¿no? Como que se va quedando como afuera. Entonces él trata de pensar una comunidad en la que nadie pueda quedar afuera o nadie pueda estar excluida a priori. O sea, menos las mujeres, porque eran sin pelis estos. Pero digo, si omitimos ese detalle, nadie tendría... Eso todavía es raro. Ay, Hagámoslo parir un hijo ilegítimo, como dice Deleuze. Sí. Lo Eso vamos fue a una inter- puñalada. Lo vamos a interpretar de otra manera, como nosotros queremos. Para yo tengo una pregunta. Acá cuando hablas sobre la democracia, lo que decía sobre la estatolatría era justamente esto, que de algún modo se llega a un estado, pero cuando lo llama acá, la multitud dice, si esta función incumbe a un consejo que está formado por toda la multitud, entonces el estado se llama democracia. Si solo está formado por algunos escogidos, bla bla bla, o sea que Spinoza le viene bien el estado en este caso solo si es democrático. La anarquía todavía no existía. Es decir, que todavía no era posible... A ver... Él está pensando en una organización social o comunitaria, que justamente, ya al ser poblaciones bastante grandes, necesitan algún tipo de organismo o institución que ordene. Y eso para él es el Estado, no es como lo que ordena. Lo que mantiene a esa comunidad, entre comillas, protegida de otra comunidad que quiera ir a hacer la guerra, y la que de alguna manera ordena, no sé, lo económico, lo político, la justicia. Pero sería un estado que no puede imponerse por, Claro. o sea, por sobre el individuo. Claro, porque justamente el derecho natural de cada quien es el deseo y la potencia de cada quien. Entonces, Claro, es la misma palabra Estado, pero no es el mismo concepto de Estado contractualista, No. me parece. No.
Eso es lo que tiene Porque Es como la previo. definición de Estado que El después se glossario. toma es la de Max Weber. Claro, él no está hablando de Estado como monopolio de la violencia legítima. Ese es mi problema. Él no está hablando del Estado como quien tiene el poder de reprimir. De hecho, de lo que he leído, igual uno siempre se puede encontrar con sorpresas desagradables. Nunca habla de algo así como la policía, ¿no? En todo caso, siempre es defenderse de alguien externo que nos venga a atacar, pero no un poder de represión sobre la propia ciudadanía. En todo caso, quien obliga, dice que ese tal no puede, o sea... Porque no es necesario, porque como leímos recién, las personas, antes de seguir ese instinto que pueda llevar al mal, debería reflexionar y ver que eso lo perjudica a él después, ¿no? Pero igual también es, Esa autonomía. en el penúltimo párrafo, él sí dice, o sea, si todas las personas han establecido una comunidad y hay alguien que se corre y quiere ir en contra, esa multitud tiene el derecho de forzar a esa persona a que cumpla con el pacto. Es un poco como una dictadura de la mamaduría, digamos, Sí. entre comillas. Pero que no tiene que ver con que ese poder esté en el Estado. O sea, no hay en el Estado un poder policíaco. Están todos, digamos, en la multitud. Está la Está multitud. en la comunidad. Y entonces Pero ¿qué existe la pasa si justicia no por lo mano propia. cumple? O sea, tipo, lo echan. La multitud define. Y pero ahí no se cumpliría lo que él quiere, que no... Que no haya nadie sin comunidad. Sí, pero hay alguien que puede irse, que querer irse. Y pero ¿y si no se quiere ir y justo ahí tipo no cumple con eso y la comunidad no, bueno, chao, completado? Por ejemplo, a mí se me ocurrió un caso, la objeción de conciencia en los casos de aborto. ¿Qué haría Spinoza? Spinoza no está pensando en un Estado basado en lo teológico. La objeción de conciencia es una objeción teológica. Bueno, otro tipo de objeción, tenés razón. Otro tipo de objeción. ¿Como cuál? No sé. Igual a mí acá, o sea, No sé, también... perdón, pero no sé, el tipo se niega a hacerlo. No es que necesariamente tenga que creer en algo, pero Para mí, primero que, a ver, lo loco es que estamos pensando todos ejemplos en función de un Estado que sí tiene funciones policíacas. Igual yo me imagino esta multitud como linchamiento, o sea, y como... También me parece interesante, si el tipo no está queriendo pensar una utopía, no la pensemos nosotros. ¿No? O sea, digo, porque creemos que es re romántico pensarlo común y que vamos a estar todos de acuerdo. No va a pasar. ¿No? O sea, pero bueno, ¿qué es preferible? El linchamiento de la multitud en que todas las personas están de acuerdo y pueden dar cuenta de cómo forzaron a esa persona que se quería a cumplir con el pacto a irse, porque también puede jugar, desertar de esa comunidad. Pero digo, ¿qué preferimos? Si está en la potencia de la multitud y sin romantizar la potencia de la multitud, o si está en otro poder policíaco del Estado constituido como el monopolio de la violencia legítima. No sé, digo, estamos eligiendo entre... Spinoza tiene... A ver, acordémonos que Spinoza parte de lo que hay y que para él no es que realmente es posible llegar a lo utópico, sino que efectivamente siempre elegimos el bien mayor o el mal menor. Entre dos bienes elegimos el mayor, entre dos males el mal menor. El mal menor sería en todo caso que el ejercicio legítimo de la violencia esté repartido y no esté solamente en manos de la policía, que además responde a determinados intereses. Porque digo, si no también pensar a los linchamientos necesariamente como algo malo es demonizar la violencia. Que no sé, lo pongo en cuestión, digamos, ¿no? Porque siempre demonizamos un tipo de violencia y no toda. Y nada, vivir es súper violento. Nacer. Sí, igual. Nacer. Yo pensaba en esto que decía al principio, de que antes de cometer, de realizar una pasión o un apetito, pensar si racionalmente si eso después cómo vuelve a mí. Bueno, tampoco es que sería, en esta lógica, pues algo de todos los días el linchamiento, porque decís, ay bueno, pero esto también me puede tocar a mí. Claro, o sea, también me pueden linchar.
Claro. No andar como- linchando tanto así. Claro, no vamos a andar linchando porque un día voy a estar yo y te acuerdo con algo. Entonces, como. Como le gasta de energía, que es juntarnos, mandarnos WhatsApp, bueno, nos juntamos a las 5 a linchar. No. Oh, y debatir si estamos todos de acuerdo en linchar a tal. También sería bien conviene. Claro. O sea, un poco esto me parece interesante en esto que decía la Flor, que es que si Spinoza está pensando en la comunidad para quienes no tienen comunidad, permite otra organización de las disidencias, de cualquier tipo. Digo, tenemos como una experiencia política en nuestra vida en la que la disidencia es más bien aniquilada o se intenta aniquilarla. De alguna manera, ¿no? Como desde lo simbólico, desde lo ideológico o con el ejercicio como físico de la violencia a través de la policía. Bueno, ¿qué pasaría si ese monopolio de la violencia no existe y tenemos que organizar nuestras diferencias de otra manera? Porque si no también tenemos como ese prejuicio de que la diferencia es algo malo. Es algo que nos va, que ser diferente o pensar diferente nos va a traer necesariamente consecuencias negativas. Lo que más me parece utópico de él es como que piensa comunidades de personas tan reflexivas. O sea, que se detienen y piensan su pasión y la reflexionan y después dicen, no me conviene. O sea, como... Ojo que no es tan reflexivo, porque él dice, previo a que cada quien pueda utilizar plenamente su racionalidad, el único derecho que tiene es el del conatus, es decir, el de perseverar en hacer. Y en todo caso no es que reflexionamos que no nos conviene. Reflexionamos, no somos solo mente, reflexionamos en función de que fui y me robé la comida del arroz y el arroz me cagó a piña. No es que lo recontra reflexioné, ¿no? Digo, también ahí hay una cuestión como instintiva de... Sería como que ya de cero no tendríamos este chip, entonces ya de cero seríamos más intuitivos en qué nos conviene y qué no nos conviene en cuanto a las relaciones con otras personas. Sí. Sí, es que nos manejaríamos con todo un código distinto. Es que sería mucho mejor escuchar el cuerpo. En realidad eso es lo que dice Spinoza, que escuchemos el cuerpo más que hablar de una intuición. Él habla de escuchar el cuerpo. Los afectos. Si la No es, o sea, todo el tiempo el ejercicio reflexivo es un ejercicio reflexivo que incluye a las pasiones del cuerpo. O sea, no es que... Y además también para mí como nos cuesta mucho corrernos de la idea de Hobbes, de que sin un Estado que nos reprima nos matamos. Cuesta verdaderamente mucho pasar, digo, tenemos como realmente esta idea de que si no hay un control represivo, nos mandamos cualquiera. Nada, para mí sí es potente poder pensar una comunidad así. Que no la podemos hacer acá y ahora, no de una. Hay que desarmar el Estado argentino. ¿Cómo hacemos? No sé. Somos 40 millones para ponernos de acuerdo. O sea, digo, también hay una realidad que es que después de los 60, 70, la filosofía política que estaba pensando las maneras de hacer política de manera como más hegemónica o como más... como más grande, digamos, como la gran política o la macro política, mostraron, se deshilacharon, ¿no? Y por eso Deleuze retoma Spinoza en clave de micropolítica. No sé si podemos organizar a todo el porque aparte no sé, digo, hablamos que de Estado argentino, de nación argentina, pero sí podemos pensar estas claves para como ir armando otras comunidades posibles. Digo, que Como para urgente. diferenciarnos frente a la opresión, tratar muchas veces. Sí. Y que también esto, o sea, sí, frente a poderes tan grandes es como difícil, pero digo, Spinoza y Chile se estarían llevando bien. ¿No? O sea, como la revuelta social que está habiendo en Chile, justamente tiene que ver con haber comprendido cuál es la potencia de esa multitud. Y los relatos que se escuchan de la gente que está ahí o de la gente que va es que la violencia y la agresión es hacia las grandes multinacionales, pero la doña que tenía su kiosquito en el barrio tiene el kiosco intacto, o sea, se saquea tumbo. Y Chile tiene como construida esa claridad política. Entonces digo, si bien, no sé si o lo que sea que haga Chile se pueda basar en Spinoza, pero sí es como un pensamiento que nos permite acercarnos un poco a eso que está pasando y si se quiere enriquecerlo.
Me llama la atención que 2 veces en el texto hemos leído la palabra el apoyo mutuo y la ayuda mutua. ¿Viste que el encuentro pasado salió el concepto de Kropotkin, que tiene un libro que se llama el apoyo mutuo, que ahí él va a decir que, lo repito así brevemente para quienes no estuvieron, en Darwin, que propone la competencia como principio absoluto o principal, o los darwinianos, pero que proponen la competencia como principio principal y absoluto de la evolución de la especie, él dice no, es el apoyo mutuo, y todo el tiempo se la pasa poniendo ejemplos biológicos, Juan. de los animales humanos y de los animales no humanos, es decir, de todo. Tiene un capítulo de animales, un capítulo de la Edad Media y 2 capítulos de la Edad Media y 2 capítulos de la modernidad, como las formas de resistencia, y un libro claramente de corte anarquista. Bueno, es que sí, Spinoza se lo inscribe un poco en esa tradición, y él además como que retoma como a todos los libros malditos del epicureísmo, que igual epicureísmo se le decía como el mandarse cualquiera por eso él dice que no, que tiene una vida ética. A Lucrecio, que es un autor que re pronto vamos a trabajar porque estamos apareciendo mucho, y son todos autores que incluso estaban como prohibidos en su momento, y Spinoza los retoma y está como justamente pensando en otras claves, o sea, realmente se corren de la norma de pensamiento que establecieron los cánones filosóficos y políticos, digo, ¿no? Como... Bien, ¿quieren que hablamos al final? Este es otro filósofo que se llama Diego Tatian, es argentino. Lo conseguí el librito. ¿Cuál? ¿A este? ¿Spinoza disidente? Sí. Es re lindo. Él fue decano. Sí, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Bueno, él ha trabajado Spinoza y es como interesante la lectura que él hace porque es una lectura como muy actual y como muy... Es como potente, es como... No lee a Spinoza, el chabón lo lee en latín, es como que está re claro que lo está leyendo en latín, pero no es que lo está leyendo en latín para ver qué dijo y si usó este término y si el término o sea, no, digamos, como que todo el tiempo lo está trayendo a pensar el presente. Él está ligado a los colectivos de investigación militante que surgieron en el 2001, que nada, había investigadores e investigadoras de CONICET que entendieron que lo que estaba pasando era fuerte y querían hacer algo desde su lugar de investigadores. O sea, no abandonar completamente la investigación. Y ahí es como interesante porque pudieron pensar o sea, lo que se vio en el 2001, que es lo que se está viendo en las crisis del neoliberalismo, es justamente la potencia de la multitud. O sea, es la multitud la que sale a la calle, porque no, justamente, un poco lo que decía la Gala es eso, o sea, tenés gente re diferente. No es toda gente que piensa... No hay identidad. No hay identidad. Y por ahí te cruzas a gente que no pensaste nunca cruzarte en una marcha. O sea, no solamente en esa marcha, en una marcha o en una... y están ahí. ¿No? Entonces como que también un poco esa es la multitud, es como las diferencias. Bien, este es un articulito que se llama, que él plantea que la Spinoza es una filosofía de la liberación. O sea, hay una diferencia entre filosofía de la liberación y filosofía de la libertad. Él no está teorizando sobre la libertad, sino que un poco lo que se desprende de su pensamiento nos permite como liberarnos en el lenguaje Spinoza de la servidumbre. ¿Quién quiere leer? Yo leo. Filosofía de la liberación, Diego Tatian. Pensada a la manera espinosista, la libertad divina no es nunca poder de no, inoperancia, retención, posibilidad no consumada. Afirmar en Dios un poder de no hacer es afirmar una imperfección y una impotencia. Spinoza no postula una libertad ya anterior, natural, inmediata en los individuos, sino que más bien parte de un sometimiento a la adversidad y al infortunio que las existencias deberán revertir para construir una libertad cuya irrupción presupone lo común, la composición, la comunidad. Es decir, el espinosismo no se plantea tanto como una filosofía de la libertad, de la que los individuos se hallarían dotados y que ningún poder común podría legítimamente menoscabar,
sino más bien como una filosofía de la liberación, consistente en la producción de un conjunto material de condiciones necesarias para que los cuerpos y las inteligencias se vuelvan activos y desarrollen su impredecible potencia de obrar y de pensar. El origen del deseo de pensar es la experiencia de la vanidad de las cosas y la experiencia de la servidumbre, es decir, de la irrecusable finitud, de la impotencia, la precariedad, la vulnerabilidad, la imbecilitas, la indigencia, el desasosiego solitario a merced del mundo externo, la fragilidad frente al poder de otro que nos somete a su derecho volviéndonos alterius juris, y finalmente el miedo a la muerte. Por ello, el vínculo entre la servidumbre y el imaginario afectivo de la muerte conlleva una decisiva implicancia ética y política que se desvía del más hegemónico carácter tanatológico de la filosofía heredada. Una persona libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. La persona cuya existencia se determina por el miedo a la muerte se halla naturalmente proclive a la tristeza, a la melancolía, la soledad, la humildad, es decir, la desestimación de la propia potencia y el sometimiento político. Más aún, el timor mortis activa el paradójico deseo de dar la vida, conduce a desear la muerte para orgullo de un solo hombre. La paradoja del miedo a la muerte que conduce a desearla, un caso extremo de la fluctuatio animi, fue señalada con recurrencia por la tradición epicúrea. ¿Quieres seguir? ¿Dos párrafitos más? Vale. El común de la gente unas veces huye de la muerte por considerarla la más grande de las calamidades y otras veces la añora como solución a las calamidades. Me quiero morir. Y el temor a morir inspira en los humanos un odio tal a la vida y a la vista de la luz que con el pecho afligido se dan ellos mismos la muerte. ¿Sigo? Sí. Servitudo es experiencia inmediata de la precariedad y de la impotencia propia de la condición finita cuando en ella se funda una forma de vida y un concomitante régimen afectivo que colma el deseo de pasiones tristes y determina de manera pasiva su inscripción ontológica y social. En última instancia, es la prevalencia de la muerte en la imaginación lo que proporciona zombificación, la clave al asombro político frente a seres humanos que se debaten por la perpetuación de su propia esclavitud y no por la liberación de las condiciones de sometimiento bajo las que se da. Una linda lectura esta. Bueno, lo primero es esto de que les decía, no es una filosofía de la libertad, sino una filosofía de la liberación. O sea, no es una libertad que cada ser posee y que el Estado no tiene que tocar y qué sé yo, sino que tiene que ver con esta liberación. O sea, justamente Spinoza está partiendo, o sea, si bien él dice que las miserias de la condición humana son las que hacen que los seres humanos seamos supersticiosos, él no niega que la vida humana tenga condiciones miserables. Él parte de eso, pero como desde ese punto de partida, él plantea esto, la composición. De hecho es la compositio, o sea, es el que se junten las cosas para poder aumentar las potencias, como de alguna manera para hacer frente a esas adversidades. Y después lo otro me parece maravilloso, o sea, es la servidumbre, pues entender la filosofía de alguna manera como servidumbre, la que hace que la filosofía sea una meditatio mortis. La meditación para la muerte que hacían los estoicos contra los epicúreos tenía que ver esto entendían que la filosofía era una preparación para morirse. Platón también. Platón. Bueno, es que los estoicos van a seguir bastante la tradición platónica. En términos de moral, platónicos, estoicos y cristianos tienen un poco como en común que están como desvalorando el cuerpo. Sí. Están como poniendo el cuerpo y todo lo que el cuerpo implica como algo inferior. Y lo superior es la mente, que es eterna y que no se va a morir, y en todo caso el problema es que el cuerpo se va a morir. Pero eso
O sea, es interesante lo que dice acá, que es en realidad justamente es ese miedo a la muerte que nos hace desear la muerte. Y la servidumbre es la muerte en vida, es la zombificación. Digo, si volvemos a Sócrates, quizás él entendía que el exilio era la servidumbre, ¿no? Digo, quizás él entendía que era la muerte en vida. Por eso el suicidio en Spinoza no es una pasión triste. No es la muerte biológica lo que a él le preocupa. Sino la muerte de las potencias. Es la muerte de las potencias. La muerte de las potencias es la servidumbre. Pero eso la gente cree que está viva, digamos. Claro. En este sitio. En el mundo. Por eso está tan lleno de zombies. Porque Spinoza esto como pondera la autonomía. La servidumbre es justamente la heteronomía. Autonomía significa me doy a mí misma la ley. Que eso no necesariamente se contradice con lo común, ¿no? La servidumbre es que es absolutamente otro el que me da la ley de mi vida. Eso es la muerte. Es vivir según el deseo de otro. Pero sí es también cierto que hay como toda una tradición filosófica tanatológica. O sea, toda una tradición filosófica de la muerte. La muerte tiene que ver con lo quieto. No sé. Hegel, digamos. Hegel que dice, bueno, vamos a hacer filosofía, vamos a incluir a toda la historia de la humanidad en la filosofía. Bueno, piola, incluyó algún par de vivos, o sea, no son solo conceptos, incluyó gente. Pero consumada. La mató. O sea, incluyó a lo vivo para hacer de eso lo muerto. Claro. Para Hegel se hace filosofía después que es la muerte. La vida es la potencia y es el movimiento impredecible. O sea, lo que él dice es, para que los cuerpos y las inteligencias se vuelvan activos y desarrollen su impredecible potencia de obrar y de pensar. Lo predecible es lo que de alguna manera está muerto. Por eso la ciencia está muerta. Porque todo lo que quiere hacer es predecir. Por eso la neurosis obsesiva tiene el deseo muerto. Por eso el orden a veces se vuelve mortífero, porque se vuelve predecible. Pensaba la neurosis como algo relacionado con esta zombificación y con la heteronomía, porque justamente la neurosis también tiene que ver con eso, con ese discurso del otro, enraizado. El deseo del otro. Sí, pero eso siempre. Pero eso no siempre. Pero al margen de eso, cuando el discurso del otro produce ese malestar, pero porque el cuerpo encarna discursos que lo exceden, y eso es la neurosis también. Que ahí no podemos como ser absolutamente causa de nuestro deseo, pero sí podemos reflexionar. Bueno, estoy haciendo esto porque hay que hacerlo. Estoy, no sé, estudiando tal cosa porque todas las mujeres de mi familia estudiaron tal cosa. O lo estoy haciendo porque lo quiero. ¿No? Digo, y así como, no sé si con cada cosa, pero más o menos, ¿no? Pasa que, bueno, bancarse, el estar fuera de la norma es bancar la disidencia. Por eso es tan importante poder hacer comunidad de las disidencias. Porque la soledad es, de alguna manera, es también mortífera, porque la soledad es tener miedo de todo el mundo. Por eso el sistema funciona tan bien, porque nos ha generado el miedo a ser diferentes. Black Mirror, capítulo Caída en Picada. Claro. O sea, si asumimos alguna disidencia, tiene que ser alguna disidencia, y hoy el liberalismo es como, nada, ha hecho las cosas muy bien para sí mismo. Cualquier disidencia es encasillada. Bueno, no sé, sos feminista, perfecto, tenés todo un merchandising, un modo de ser, un lenguaje que usar, cosas que te tienen que gustar, cosas que no te tienen que gustar, lugares a los que tenés que ir, lugares a los que no tenés que ir, música que tenés que escuchar, música que no... Bueno, pará. O sea, ¿y a dónde está la disidencia, no? Digo, como, y todo el tiempo... En la como disidencia hay hegemonía. Rápidamente se reterritorializa. Cada vez más rápido. El neoliberalismo está como on fire todo el tiempo, mucho más que nuestra propia capacidad de reflexionar Y de fugar. ¿Quieren que leamos lo último? No, quiero llorar. ¡Ah!
Ay, pero Potenciarte, sí. a mí me pareció muy lindo eso de que dijiste de la importancia de construir comunidad de la disidencia, porque si no, esa soledad, cuando contemplas el mundo solo como que allá afuera solo está la norma. La aplasta. Claro. Sí. Si no hay espacios para habitar, nada, posta. Me parece que verdaderamente hay la opción del suicidio. No hay morada, no hay, o sea, no hay dónde O la única estar. morada que hay es la franja. Toma. De verdad Que no sea la única morada. La única morada. No hay morada. Dejarme sin moral. Pero sí, para mí es como re importante eso, hacer comunidad de las disidencias. Es como, es la que va, digamos. Digo, y hoy, no sé, para mí, que lo he dicho varias veces, para mí el movimiento que hoy está como condensando los modos más interesantes de hacer política es el feminismo. Con todo lo complejo que tiene y también con sus mierdas y qué sé yo, pero... Y justamente, ¿qué fue? Fue como salir de ese estamos solas, que era como muy propio de la segunda ola. La Simone de Beauvoir en el segundo sexo dice, las mujeres como clase no nos consideramos mujeres. No nos agenciamos. No nos agenciamos. La mujer es la mujer proletaria, la mujer burguesa, la mujer migrante. La mujer blanca, la mujer negra. Pero no tenemos una historia, o en el momento de ella no había una historia común, no había como un agenciamiento. Hoy es una identidad política. Después veremos qué hacemos con ella, digo, ¿no? Pero empezamos a juntarnos, como abandonamos esa soledad. Abandonamos esa soledad en el medio de un mundo de varones. Y armamos unos quilombos hermosos. Sí. Pero abandonamos la soledad. El tema es que esa nueva comunidad, para mí lo interesante es cómo hacer para que esa nueva comunidad no se vuelva una identidad hegemónica. Ya fue asimilada. Pero digo, ¿cómo? Ya fue asimilada, es Sí, una eso ya pasó. identidad hegemónica. La mujer, así como... No, igual sí, cuando digo mujer, como digo, no sé, mujeres y entonces digo, pero previo a eso no existía ni siquiera la mujer como identidad, ¿no? No, totalmente. Y O sea, hace como- poco. ¿Y cómo hacemos para constantemente desidentificarnos? Porque hoy sí, la mujer es una identidad re opresora. Ah, O sea, es como que no duran ni 50 años las cosas. Y cada vez menos. O sea, pero bueno, ¿cómo hacemos para fugar de esas identidades? ¿Cómo hacemos para que esa comunidad no se vuelva una totalidad hegemónica? No se vuelva un nuevo ideal. Jugar de la cisnorma. Sí. Darle voz a la que no es la hegemonía. Y desde tipo las pasiones, como desde el cuerpo, digamos, No. desde lo que sentimos. Acordate que las pasiones tristes o alegres no son los apetitos. Es como lo que las pasiones alegres son las que aumentan la potencia de obrar del cuerpo y la potencia de pensar del alma, o de la psique, la mente, lo que sea. Entonces, esas pasiones no son apetitos como inmediatos, ¿se entiende? Sino que tienen que ver con el deseo, que es el apetito y la reflexión. Ah, bien. Perdón, esto nunca lo aclaré. Pero las pasiones alegres o tristes no implican como estar contento o estar afligido, sino que las pasiones alegres son, o creo que sí lo dije muy rápido, son las que aumentan la potencia de obrar del cuerpo. Entonces una pasión alegre puede ser llorar toda una tarde, porque aumenta la potencia de obrar y es lo que mi cuerpo está necesitando en este momento, no es como lo que necesito. Y una pasión triste es la selfie sonriente de Instagram permanente. Esa es la pasión triste. Que nos entra. El otro día, ya que estamos haciendo diálogos con la psicología, encontré un análisis desde la psicología más dura, pura, cognitivista y positivista de la selfie, que dije, qué bueno está esto. Me fui al carajo, como siempre, pero bueno, se lo cuento. Dice este hombre como algo así como que cuando subimos una foto haciendo lo que nos gusta, que es cualquier cosa, que por lo general puede pensarse como fuera de la hegemonía, ¿no? Que sé yo, ahí comiendo mi comida favorita, así,
o haciendo algo, una actividad, qué sé yo estoy viendo un libro que estoy leyendo, eso tiene pocos likes. Es decir, en términos de psicología, en términos de refuerzos y castigos, esa conducta está poco reforzada. Es decir, que mostrar lo que me hace feliz, el sistema me devuelve que eso no está bien o no me lo refuerza lo suficiente como para que lo repita. Y las selfies, o sea, las fotos, que realmente uno sonríe, pero no son momentos de plena felicidad, porque te sacas varias, porque la acomodás, porque te fijas cómo salís. No son momentos de felicidad esos. Son momentos de beboteo, que está muy bien también, pero no son momentos de felicidad. Yo no estoy diciendo ni que es malo ni que es bueno, por eso. Pero ese momento no estás haciendo... no es como el otro. Es que sí, tal cual, porque el momento que estás feliz, estás siendo feliz posta, no estás con el celular en la mano. Sí, o mostrás algo que no es esa selfie, pero el mostrar el cuerpo y la cara son las imágenes que tienen más likes. O sea que la red refuerza la imagen del momento menos feliz y no refuerza o disminuye o castiga, porque el término en psicología cognitiva es castiga, cuando uno muestra lo que uno sí está haciendo feliz. ¿Se entiende? ¿Se entendió o le di mucha vuelta? Me pareció, dije, bueno, Instagram es una pasión triste. Las redes sociales son una pasión triste. Qué loco. En tanto crítica de la ideología de su tiempo, la denuncia espinosista de la superstición expone pues los mecanismos materiales de captura del deseo y de la imaginación, con total prescindencia de una voluntad libre en la producción de los consentimientos o las resignaciones. La crítica de la dominación no parte de un estupor ante una presunta elección paradójica de servir a otro o ser dominado por él, sino de la necesidad de remitir los deseos a sus causas, ignoradas por quienes desean, solo conscientes de sus voliciones tal y como se manifiestan. Es decir, se lleva a cabo como una crítica de la vida afectiva. La contraposición no es por tanto entre libertad y necesidad, sino entre autodeterminación y heterodeterminación. Para ello, ante todo, es necesario anteponer la experiencia y sustraerse de la inmediata creencia en que la libertad equivale a la conciencia de las voliciones y los apetitos que experimentamos, sin que la conciencia se extienda al conocimiento de las causas que determinan de ese modo el apetito o producen esas voliciones. Esta es la famosa libertad humana que todo el mundo se jacta de tener y que tan solo consiste en que las personas sean conscientes de su apetito e ignorantes de las causas por las que son determinadas. Así concebida, la ficción de la libertad encierra en un sistema de representaciones y una entera sociabilidad que se establece a partir de ficciones tales como alabanza, vituperio, pecado o mérito. En tanto, práctica filosófica y política que se orienta a extender el pensamiento desde la inmediata conciencia de los apetitos hasta el conocimiento de las causas que los producen, la tarea de liberación aquí planteada implica un desplazamiento desde la ficción del carácter individual de la libertad, que consistiría en dar curso al deseo tal y como se manifiesta la conciencia, hacia la dimensión transindividual originaria, sin la cual no es posible dar cuenta adecuadamente de sí mismo. Ahí está la clave en ese último párrafo. Sí. Y es interesante porque de alguna manera esto, la crítica de la política no es como, ay, cómo son siervos esta gente, sino más bien esto, una crítica de la vida afectiva. Y en esa crítica de la vida afectiva me parece que hay un movimiento re interesante entre como esta vuelta a la singularidad sin hacer meritocracia y sin individualizar el problema político. De alguna manera el problema está en la propia vida afectiva, en que nos movemos mucho más por pasiones tristes que por pasiones alegres. Pero la manera en la que lo plantea Spinoza no individualiza ni hace meritocracia, no es que yo soy la que no está, digo, no es bioneuroemoción, ¿no? Programación neuronal o programación neurolingüística. Porque yo pienso mal o porque yo hablo mal me salen mal. No, bueno, a ver, hay un sistema que es una mierda, vivimos en la miseria, qué sé yo. Pero en todo caso lo que dice Spinoza es, bueno,
creemos que nos conocemos porque sabemos lo que queremos, pero no sabemos la causa de que queramos eso. Ahí está la reflexión. Pero justamente, o sea, eso no individualiza, no es que pone toda la responsabilidad en cada persona, pero sí habilita como a manejar otra vida afectiva, porque digo, más allá de donde pongamos la responsabilidad racionalmente, la seguimos pasando para el orto. Entonces como tratar de poder pasarla, si se quiere, un poco mejor.